Hola. Bueno, ahora sí, ¿ahora nos escuchás mejor, Mauri? Ahora sí te escucho mejor. Bueno, no se escuchaba nada, todo entrecortado, no terminaba de... No Ahí, sé, me había preguntado qué había mirado y ahí está, después no sí. sé qué me preguntaste. Claro, eso. Entonces, recordanos qué es lo que miraste esta cuarentena. Nos dijiste Game of Thrones y nos dijiste poco ortodoxa. Y estaba mirando por Amazon una serie que se llama Goliath con un abogado de Los Ángeles que había sido como muy famoso y después cayó en desgracia, bueno, y agarra Me la recomendaron, sí, a Goliat. este y nada, y después por ahí no tanto mirar series, por ahí me engancho con alguna película y qué sé yo. Y empecé a mirar el juicio, una cosa así, una serie por Netflix. También ahí que estaba. Bueno, recordémosle entonces lo que había dicho al principio a la gente. Estamos hablando con el juez Mauricio Martellosi. Recordémosle que la justicia está funcionando. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo está funcionando esto a través de Zoom que nos estabas contando? Mira, bueno, cuando empezó con el tema del aislamiento y la cuarentena y demás, y la Corte decidió la suspensión de plazo, no es feria, bueno, pero que dispuso lo que son las guardias mínimas, en la parte que me corresponde a mí, que es lo penal, obviamente hay cuestiones que no pueden suspenderse, que tienen que ver, bueno, y que son cosas urgentes y extraordinarias, bueno, bueno, en definitiva se está tratando todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la libertad de las personas o en casos de donde se cometen delitos y demás, bueno, que puede implicar alguna prisión o pena, una medida cautelar, se hace la audiencia imputativa. Además, como no se puede hacer de manera presencial en nuestra zona porque las salas de audiencia son chicas y, bueno, aparte por el tema del aislamiento y demás, las hacemos vía Zoom. O sea, yo en mi casa, el fiscal o en su casa o en su trabajo, el detenido donde está y el defensor en su lugar y bueno, o sea, funciona como una audiencia común, normal, pero mirándonos en la pantalla del televisor, de la computadora o del teléfono. Ya es una pregunta técnica, pero ¿quién gestiona en sí la pantalla esa, digamos? Sí. ¿Eso es a través de la oficina de gestión también? Claro, la Oficina de Gestión, Mm. la Corte Suprema, compró algunas licencias de Zoom bueno, entonces la Oficina de Gestión genera la reunión y después, bueno, nos comunica a cada uno de los intervinientes y una vez que estamos todos se da comienzo a la audiencia, sí. Y eso obviamente se graba la audiencia y después queda guardada en el sistema de grabación como se grababan antes las audiencias comunes, presenciales. Así que vos ya en tu casa hiciste un rinconcito bien pintadito, con un cuadro, con libros de fondo, digamos, todos. Yo en mi casa tengo una pieza que hago tengo mis cosas, mi lugar de trabajo, que es donde tengo donde estoy realmente leyendo y demás, o trabajando, y ahí también tengo mi computadora para que haya con las audiencias. Bien. Mauricio, te hago esta pregunta. Se desarmó un debate grande, digamos, importante esta semana a nivel de la opinión pública respecto porque, bueno, hay que decirlo bien como es, ¿no? Un poco con fake news, un poco con exageraciones y otro poco con algo de cierto respecto a la liberación, que en realidad no tengo el número exacto de cuántos presos se liberaron, pero respecto a la liberación y a la posibilidad de que se liberen los presos. ¿Qué opinas de esto y también si en la zona esto comenzó a suceder? Mira, nosotros, este tema de los presos fue una de las primeras preocupaciones que tuvimos, porque, a ver, cuando esto empezó, allá en fines de marzo, no sabíamos qué iba a pasar, bueno, la primera decisión que se tomó, que se adoptó a nivel provincial, pero todos los colegios de jueces penales, fue la de suspender, y esto también lo hizo el servicio penitenciario, todo lo que tenga que ver salidas transitorias y salida de gente, vendría a ser, y obviamente se prohibieron también las visitas Gracias. a los internos, justamente. Santa Fe no tiene tanta superpoblación carcelaria como lo tiene Buenos Aires, por ejemplo. Hagamos la diferencia. Buenos Aires, por lo que leí, no estoy seguro, pero
tiene un porcentaje muy elevado de sobrepoblación, o sea, creo que tiene lugar para 25.000 y tiene 40, o sea, es bastante interesante. En Santa Fe, si bien hay algunas cárceles que tienen más gente que lo previsto, de acuerdo a su capacidad, no es tanto el de hacer. Y la mayoría se tienen que ver, una estadística que me pasaron no hace mucho, con los que son los jueces, los presos federales, o sea, que no son de la justicia provincial, sino que deberían de estar en cárceles federales, que Santa Fe no tiene, por eso claro, están en cárceles comunes. Entonces fue la primera preocupación para evitar justamente el contacto. Y después la otra cuestión que sabíamos que se venía, y bueno, aparte todos habrán escuchado, las famosas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las recomendaciones de las cámaras de casación de Buenos Aires y demás. Si bien no son, jerárquicamente nosotros no dependemos de ellos, pero bueno, son en materia de consulta en cuanto a resoluciones y demás. Todos los jueces se venía charlando de manera privada, o sea, entre los grupos, los foros que tenemos, justamente estas cuestiones. No hay en Santa Fe, sí, yo entiendo que tampoco hay, parece que eso, o sea, tiene más de mentira o no, o sea, que hay una liberación masiva de todo tipo de presos. Si hay una recomendación de un tratamiento, de ver la situación de las personas que por recomendación de la Organización Mundial de la Salud están en lo que se llama la zona de riesgo, y después cada juez, y es lo que se está haciendo, analiza cada caso en particular. No estamos haciendo más. Hubo una presentación firmada por, creo, 70 reclusos de la cárcel de Santa Felicia, que es la que nosotros tenemos competencia, y lo que hicimos fue, como no cumplía los requisitos de un habeas corpus para hacerlo tomado como tal, lo que hicimos fue tomarlo al escrito, no rechazarlo sin nada, sino, bueno, ante el reclamo, que le hagan saber a cada defensor y demás para que lo arbitre y lo tramite como corresponde, y antes de tomar cualquier resolución, lo primero que por lo menos lo que nosotros hacemos es pedir los informes que la ley establece antes de tomar una decisión sobre si una persona va a recuperar o no la libertad. Bien, no sé si más o menos se entendió. Sí, eso está muy bueno que se aclare, porque me parece que esta semana se escucharon un montón de cosas, y es lo que yo puntualmente lo hablaba ayer. Hay que separar un poco la cuestión jurídica, técnica, inclusive ahora médica o de la salud, de lo que sería nuestra opinión, de lo que sería la opinión pública. Porque... Sí, a ver, yo entiendo la preocupación, y me parece, como política criminal, liberar a todo el mundo no me parece muy acertada. Tampoco me parece de que no analizar la situación de cada caso en particular, porque hay casos que a ver, por un ejemplo, sin dar nombre, de la semana pasada tuve una audiencia donde el servicio penitenciario recomendaba la prisión domiciliaria del detenido, porque por la situación de salud de este hombre era más probable no que se contagie coronavirus, pero que esté más mal en la casa que en la casa. Aparte, una persona mayor y demás, entonces, y estaban dadas las condiciones de alojamiento en la familia, el cuidador, el guardador y demás, que habilitaban a una domiciliaria. Y vuelvo a repetir, la misma gente del servicio penitenciario recomendaba que se lo mande a la casa por esa situación. Entonces, no hay salidas, y no se puede tampoco, ningún juez puede decir, bueno, suelto a todo el mundo, porque es mentira. Ya tiene que analizar cada caso, y después cada cual, como lo dijo el otro día un fallo que se comentó mucho, después cada cual se va a hacer responsable de lo que haga cuando haya algún reclamo o no. Por eso le voy a repetir, o sea, si bien hay toda una movida de reclamos y demás, yo creo que los presos, más allá, sin discutir, porque sin estar a discutir por qué están detenidos o no, o esas cuestiones que tienen que ver con la pena y demás, es de las poblaciones hoy más vulnerables en cuanto a la posibilidad de contagio del coronavirus.
Después analicemos si corresponde o no, si le corresponde una salida anticipada o una libertad domiciliaria, perdón, una prisión domiciliaria o lo que fuera. Sí, también. Pero bueno, son... Sí, a ver, también otra cosa, que los chicos también opinen. Hay que nosotros por ahí siempre bromeamos, pero hay que tener mucho cuidado, y acá bromeamos y damos nuestras opiniones y todo, pero hay que tener mucho cuidado también con lo que se dice, y desde los medios tenemos la obligación, quienes accedamos a alguno de los medios en algún momento, de dar nuestra opinión si queremos, por supuesto, pero también informando con la realidad. O sea, hay que recordar a la gente algo muy importante, que esto por la cuestión política, por ejemplo, ¿no? Independientemente de la simpatía o no que uno tenga con el gobierno provincial, municipal o nacional. Pero hay que recordarle todo el tiempo a la gente de que ni los intendentes, ni los gobernadores, ni el presidente puede liberar presos. O sea, o no lo está haciendo, digamos, ahora. Entonces, porque por ahí es esto de que van a liberar a todos los presos, es una orden del presidente, es una orden del partido político tal, del partido... A ver, claramente habrá gente que simpatice o no simpatice con algún partido político, habrá jueces que simpaticen o no simpaticen con un partido político, pero esto es lo que hay que decir en objetivo, lo que está diciendo vos. Cada juez va a ver en cada caso si corresponde o no, y será responsable de esa decisión si no correspondía y lo liberó, que creo que es lo que pasó en el día de ayer. Creo que presentaron ya un pedidos de jury para 6 jueces. Sí, para 3. Sí, por eso. Es eso, o sea, a ver, la legislatura, si quiere liberar a todos los presos de Argentina, lo puede hacer haciendo una ley de creo que es conmutación de pena, no me acuerdo, no es indulto, es el otro. O sea, la legislatura dice, bueno, no. Amnistía, ¿no es? Una amnistía. Amnistía lo que hace el legislativo, indulto del presidente. Amnistiamos a todo el mundo, punto, por la situación del coronavirus, ponele. Hace amnistía a todo el mundo, pero es una ley de la legislatura, perdón, de la legislatura nacional. O el presidente puede decir, no, mira, esta gente de más de 70 años y que cometieron todos delitos, qué sé yo, los indulto a todos, que también es su facultad. Pero es una facultad prevista por la Constitución Nacional. Ahora, la libertad de los presos en lo que es el trámite de la ejecución penal, luego de que la sentencia queda firme, es facultad de los jueces. Que puede haber políticas instrumentadas por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Justicia, con directivas o la gente, o por la Defensoría General, o la posibilidad de discutir algunas cuestiones, puede ser. A ver, a mí, por lo que estuve leyendo de este famoso mesa de diálogo que se armó después de los últimos motines, en realidad, ¿en qué quedó? Está quedando en que se van a empezar a ver la situación de toda la gente que está detenida, porque se está analizando la situación de la gente que hace mucho tiempo que está detenida y no tiene condena, o que ya está en condiciones de acceder a alguna de los beneficios que establece la ley de ejecución penal, pero que no lo pueden hacer porque no están los informes. O sea, tiene que ver con esas cuestiones que yo creo que el coronavirus de alguna manera lo que hizo fue ponerlo en la picota, claro. Y hoy se está discutiendo, pero no significa para mí que vaya a haber una liberación masiva de presos, porque convengamos, o sea, yo sé lo que me estoy jugando si dispongo algo así, sin estar dentro de los parámetros que la ley establece. Claro, ¿sabes lo que pasa, Mauri? Creo que ya lo hablamos cuando estuviste acá, y es lo que nos pasa. Perdón, nos cuesta por ahí como opinión pública, nos cuesta mucho entender que presos, sean violadores, sean asesinos, sean ladrones, nos cuesta entender que son seres humanos, ¿no? Y que por ese simple hecho también tienen que gozar de las mismas garantías que el resto de la gente. Entonces por ahí uno escucha eso, ¿no? Y también a veces se prende, porque a mí me pasa, en mi opinión personal en esto es, si fuera por mí, fuera de la cuestión jurídica, técnica, que se queden adentro y que, no sé, que cumplan la pena, pero si están los mecanismos jurídicos, técnicos, y un juez que pueda revisarlo y decir sí o no, y bueno, es así, es el sistema que tenemos, es el sistema legal que tenemos, el sistema de representación que tenemos, así que
Y aclarar esto bien, no es que se va a liberar a los presos en masa. Lo que sí también es cierto, acá nos escriben, por ejemplo, desde Paraná, dice, te comento que aquí en Paraná, en uno de los barrios más jodidos, ya estuvieron a los tiros, todo por culpa de venganzas con los que soltaron. Mi opinión, dice, no deben soltarlo, se va a volver tierra de nadie más de lo que es. Bueno, eso es otra cosa que comenzaron a suceder también, ¿verdad, Mauri? En varios lugares estamos viendo que la gente lo esperaba. Creo que en Bahía, no, en Esquel lo esperaron a alguien, pero esa persona inclusive, no sé si viste el caso, ya estaba podía hacer salidas transitorias. Sí, sí, por eso, por ahí se están dando situaciones o casos así bastante es complicado. Yo coincido con lo que vos decís, yo también, mi postura, yo todavía no tengo una posición, creo que no tengo la posición, es como que estoy en crisis en lo que es la pena y el fundamento de la pena, pero es una cuestión más filosófica que otra cosa. Pero yo entiendo comparto lo que vos decís. El tipo con una persona, después de un juicio y toda la instancia recursiva, se lo condenó, quedó la condena firme, tiene que empezar a cumplir. Y hay una ley de ejecución penal que hay que cumplirla, que establece cómo es el tránsito y cuál es el sentido de la pena y para qué uno cumple y cuál es el fin de la pena y cuánto tiempo uno va a estar detenido, como digamos, en la mayoría de los casos. Bueno, ahora hay algunas excepciones, pero uno nunca cumple la totalidad de la pena porque se establece el mecanismo de salida transitoria, libertad condicional, libertad asistida y demás, que termina uno saliendo antes del final de la condena, vendría a ser. Pero bueno, es lo que, y así debe serlo, ¿viste? Después discutamos, pero yo el otro día leí un fallo donde un tribunal hablaba de lo que vos decías, que son personas humanas. Entonces habla del principio de humanidad en cuanto al tratamiento de todo, o sea, de los imputados y de las víctimas. Entonces decía, y el juez que le decía algo así como, es feo volver a poner una sentencia que uno va a disponer esto acá por el principio de humanidad, cuando el principio de humanidad debería estar íncito en toda resolución que uno haga como operador de la justicia. O sea, es lo primero que uno tiene que tener dentro de sí para después empezar a operar. La persona que está enfrente o la persona que uno va a afectar con la resolución que tome es una persona, el imputado, la víctima y demás, y hay que tenerlo. O sea, entonces, por ahí, volver a decir eso hoy es como que si estamos retrocediendo en algunas cuestiones. Insisto, yo comparto que si una persona, después de un proceso, es condenada, que debe cumplir lo que un juez o 3 jueces, o 5 jueces, o 6 jueces, te dispusieran. Punto. Después empezarán otras cuestiones. Pero después el mismo sistema establece, y esto es algo que yo siempre digo todo, en algún momento esa persona va a salir, antes o después, pero va a salir, porque así es el sistema. O sea, nadie, claro. No es que lo mandamos allá y nos olvidamos y tenemos un problema menos. Te agrego unos números que estuve viendo, no los tengo ahora a los números fríos, digamos, pero estuve viendo que motivo de estas recomendaciones que vos estabas diciendo de la OMS, y de organismos de derechos humanos, daban los números de los países, que la cantidad de presos que habían liberado, y hasta el día de hoy creo Argentina era como que nos comparaban con Italia, Alemania, España, y ellos habrían liberado una cantidad terrible de presos a los que nosotros vamos liberando ahora recién. Sí, mira, yo en Santa Fe ahí mandaron una estadística en toda la provincia, ¿no? Uh-huh. Hubo 43 liberados. No está discriminado si es solo, o sea, si son 43 personas que han recuperado la libertad desde que empezó la pandemia hasta ahora, o una cosa así. No está discriminado si solo es, por ejemplo, prisión domiciliaria, o hay gente que ya le corresponde salir porque cumplieron los plazos. Yo la semana que viene tengo 2 audiencias de libertad condicional, uh-huh, pero porque ya le correspondía la libertad condicional con o sin pandemia. O sea, sumado a esto, también el tipo está dentro de la situación de riesgo, no sé si se entiende. Sí, pero son 43 y dentro y en total y la cantidad de gente que está dentro de lo que es de riesgo, creo que son 300 o 480, una cosa así en toda la provincia. Y el porcentaje de Santa Fe de liberaciones
pedidos, o sea, que se pidieron, que se libraron, no sé si no llega al 10%. Mauricio, ya que estabas hablando de eso, para recordarle un poco a la gente, cuando te piden a vos las salidas transitorias, ¿qué es lo que Sí. qué es lo que un juez tiene que tener en cuenta hoy para ver si la otorga o no la otorga? Aparte del tiempo, del tiempo para las salidas transitorias, salida transitoria es salgo, 2 días estoy en mi casa y vuelvo al penal. Y si no tenés libertad condicional es cuando salida transitoria se la puede pedir hasta la mitad de la pena. Yo puedo hacer eso, puedo hacer eso, pero al revés, lo pido en mi casa, así salir por 2 días y después volver. No, pero vos sé que te procede. Entonces, a ver, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Se pide un informe al servicio penitenciario donde el consejo correccional, o sea, dentro de la cárcel, aparte de los presos y los guardiacárceles, tenés asistentes sociales, psicólogos, médicos, psiquiatras, o sea, todo un equipo interdisciplinario que trabaja con los presos a medida que van pasando las diferentes fases, que en lo que hace al tránsito, van cumpliendo con determinadas tareas, talleres y demás, y cuando llega el momento, ponerle de las salidas transitorias, y la piden, el servicio penitenciario hace un informe, el juez se lo pide y el servicio penitenciario lo acompaña, un informe donde después te informan. El departamento jurídico, toda la vida institucional del preso, por qué está, cuando entró el delito, cuando lo condenaron, cuando vence la pena, cuando le corresponde la transitoria, cuando le corresponde la condicional. El departamento social, un informe del lugar donde él va a ir y también un informe del lugar donde vive la víctima y una entrevista con las víctimas para ver si están de acuerdo o no, la cercanía o no del lugar y demás. El departamento psicológico, médico, también hace un informe sobre este hombre, mujer, sobre su participación, si colabora, no colabora, si reconoce el hecho, no reconoce, si entiende bueno. Y después te hacen un informe general, donde todos se reúnen y dicen, la opinión del Consejo Correccional es favorable o desfavorable y te detallan los motivos. Después hacemos una audiencia, en esa audiencia está el fiscal, está la defensa, cada cual plantea su postura, y después el juez resuelve a partir de lo que se diga y de lo que y también de lo que diga el informe. El informe, si bien no es determinante, es muy importante. O sea, que si vos tenés un informe desfavorable en todas sus partes, muy difícil salvo situaciones muy especiales, en circunstancias muy especiales, es muy difícil que se le otorgue una salida y demás. O sea, y generalmente las salidas transitorias no es el problema son las libertades condicionales. Pero, a ver, insisto, para que haya una audiencia o un juez tome una resolución, hay una audiencia, hay un informe del servicio penitenciario, de la gente del lugar donde está detenida, donde se evalúa toda la situación de esta persona. No es una cuestión de yo quiero que salir, claro, y sin andar que no echan, y tampoco es solo porque pasó el tiempo. No sé si me explico. Bien, pero sí, por eso es muy importante que repliquemos esto a la sociedad. Es decir, bueno, así se hace, así se pide y así se evalúa, ¿no? Para terminar con este mito urbano de que cayó la orden de que hay que liberar a todos los presos o a determinados presos. Inclusive las recomendaciones de casación, inclusive de la Comisión Interamericana y demás, no dicen liberen a todo el mundo. O sea, cuando analicen la situación de esta persona, tengan en cuenta esto como una situación que la favorece, en favor del pedido de libertad. Pero no es que dice, toda esta gente se tiene que ir libre, porque no es así. Y aparte no creo que ningún juez empiece a hacer caso, como digamos, masas hay en todos lados, y estoy de acuerdo que haya así, me parece perfecto. Entonces, cuando vos lo liberaste, te van a meter una denuncia de un juicio político, no es lindo estar en esa situación. Entonces, yo me hago cargo de lo que hago, pero yo voy a resolver lo que tengo que resolver, y conforme lo establece la legislación y el procedimiento que
se establece. Después, si considero que una persona no tiene que salir y la Cámara dice que sí, bueno, que la Cámara es para eso está también, para revisar y puedo entender que mis criterios no son los que corresponden y revocará y los liberará ella o los volverá a dejar detenidos, como puede pasar. Bien, entonces reiterar eso, que quede bien claro, no hay una orden, y más allá de que hubiera una orden, no tiene posibilidad el juez de decir liberen a estos presos así de una sola vez sin seguir el procedimiento legal, ¿no es cierto? Sin seguir el procedimiento técnico. O sea, si yo que puedo hacer una resolución diciendo, a ver, agarro todas las carpetas donde sé que hay detenido, mira, dispongo por el oficio, por lo que fuera, liberar a todo el mundo, sin argumentos, sin opinión y demás, sé que me queda poco tiempo de vida dentro del Poder Judicial. Pasa por eso. Por eso te digo, o sea, por ahí se habla de una cuestión que se discuta, que analicemos la situación de la gente en la cárcel, me parece perfecto y creo que es una discusión que hay que darla. Sí, a ver, cuando pasó lo de los chicos, esto de los rugbyers que mataron a este muchacho, que yo entiendo de que si yo hubiese sido juez en esa causa, le hubiese dado la prisión preventiva como se la dieran, pero ¿qué se discutía? Que las condiciones de encarcelamiento, pero porque venían de una franja social que no era muy común que vayan presos a una cárcel común, entonces... Claro, querían la PlayStation. Y entonces estamos discutiendo, bueno, y ahora esto también ponen el tapete estas cuestiones, entonces como te dije hoy, sin dejar de tener en cuenta de que están presos porque Mauricio, un delito y los condenaron, no dejan de ser personas y eso es lo primero que hay que analizar. Y después veamos la situación de cada uno y si el Estado decidió que la forma de castigar a los que delinquen es meterlo preso, el Estado también tiene que garantizar que por lo menos se les respeten los derechos humanos más básicos. Me parece también que es parte de la discusión. Bueno, Mauricio, acá entonces, en síntesis, me parece que antes que nada hay un pase, es decir, voy a decirlo de esta manera, la vida te pasa factura, porque digamos, y no hablo de una gestión en particular, sino hablo de décadas en donde al sistema carcelario no se lo ha atendido convenientemente, y por eso ahora salta todo este tipo de falencias, digamos, donde tenés superpoblación, es decir, lo mandamos allá... Es que lo que, a ver, una vez lo escuché, o sea, construir una cárcel no da votos, entonces a nadie le interesa. A ver, yo les comento porque de última lo sabe todo el mundo. Santa Felicia es la cárcel que está más cerca, que está de Vera, a 13 kilómetros de Ciudad Vera por la ruta 3. Santa Felicia no tiene teléfono fijo. Ahora, no sé cómo hicieron, las audiencias se hacen con Zoom, no hay ningún problema. Teníamos relativamente buena señal, pero creo que arreglaron la torre o pusieron una torre y demás. No tiene el acceso, no recuerdo cuántos kilómetros son, desde la ruta 13 hasta Santa Felicia, es de tierra, o sea, cuando llueve, Santa Felicia no puede salir el colectivito de los presos porque no pueden salir. Y había una vez, circuló un video que lo necesitaban sacar algunos, lo sacaron en un acoplado, que yo después hablando con el jefe le digo, le van a tumbar, se le iban a morir, y es más, el acoplado era un acopladito, esos chiquitos, bajitos, tapados con lona, y adentro iban los presos, más los guardias, o sea, si te va a tumbar, se lleva en esa situación, a ver, se trabaja en Santa Felicia, y es una de las mejores cárceles de la provincia. Pero por eso te digo, o sea, se reclamó que hagan el asfalto, hace como 3 años que empezaron a hacer el asfalto, todavía no lo terminaron. El tema del teléfono, todavía no lo hicieron. Un montón de cuestiones, entonces, sí, no es mucho en términos de plata lo que hay que hacer. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no es un problema, porque no es redituable políticamente hacerlo. Y así con esto, después pues, todo lo que sigue. Claro. Bueno, vuelvo a la base, perdón, ¿no? Uh-huh. Nos cuesta aceptar que los presos son personas.
Sí, sí, bueno, pero es así. Doctor. Pero es pero también hay que empezar en esos términos. Eh, qué sé yo, por eso digo, o sea, hay que es una discusión que para mí me parece perfecto lo de lo que ha pasado en Devoto y esta discusión que se está dando. En realidad la discusión, por lo que leí así un poquito, ya no está en liberen a todo el mundo, sino bueno, o sea, mira, esta gente tenemos 50 tipos que están en condiciones de domiciliaria, de transitoria o de condicional. Analícenlo, resuelvan la situación. Después si corresponde o no, ya es otra historia, pero no lo dejen ahí en la nebulosa a ver qué pasa. O la gente que está 1 o 2 años sin una condena, que también hay que resolver las situaciones. Sí. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta de un caso muy particular que se dio en la provincia de Buenos Aires, de un abuelo que había violado a su nieta y le dieron la prisión domiciliaria en el mismo, en el mismo domicilio donde vive la víctima, digamos. ¿Usted qué piensa profesionalmente de ese caso? Y yo creo que por ahí el malestar que tiene la gente es por ver estos no sé si también llamarlos falencias de la justicia con respecto a estos casos, digamos. Bueno, pues tiene que ver con lo que yo les explicaba, cómo se trabaja en Santa Fe. Cada provincia tiene ese código procesal, así que yo no quiero meterme en Buenos Aires porque no sé, pero no ha de ser muy diferente porque el tema de los informes es ley nacional, o sea, pero a ver, lo que yo le decía, cuando yo pido el informe, uno de los informes es el informe social, o sea, las asistentes sociales de la comisaría habla ya con el interno, con el que está alojado, hacen todo el informe de la persona y demás, y aparte del domicilio donde él va a ir cuando salga, ¿sí? Y también, realmente, o van de los servicios penitenciarios, o van al lugar, sitio, bueno, hoy por el tema de la pandemia creo que es por teléfono, y averiguan o mandan a preguntar a la asistente social de la zona, y también hacen lo mismo con la víctima. Y en el informe que a mí me presentan, porque aparte la ley establece ahora, es donde el informe dice, mira, este hombre va a ir a la domiciliaria o la condicional, en tal domicilio, y las víctimas viven en tal otro, que está a 1000 metros, 2000 metros, 4 kilómetros, 10 kilómetros, 50 cuadras, qué sé yo. Y se analiza esa situación para ver si es favorable o no es favorable. O sea, que lo haya mandado a una persona que un delito de abuso sexual, que encima son de los que uno los tiene que mirar con otros ojos, al mismo domicilio donde viven las víctimas, me parece poco prudente, vendría a ser. O sea, no correspondería. Ningún informe va a salir favorable con esa situación, con esa situación personal. ¿Por qué se lo dejó ir? No, ya no sabría decir. Claro. Bien, bueno, Mauri, muchas gracias por esta nota. Era para aclarar un poco. Entonces, vamos por parte. En Reconquista en Zona no hay un pedido en este momento para algún tipo de excarcelación por motivo del coronavirus. No. O sea, no hay ninguna directiva, ninguna nota, nada. ¿Cómo se llama? Así ni del presidente, ni del gobernador, ni internet, ni de nadie que se liberen a este tipo de personas. Eso no es nada. Sí hay recomendaciones que todos leímos de algunos tribunales superiores y de algunos organismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana, que es por ahí más conocido, y que es material de consulta y que es parte de que por los tratados internacionales nosotros debemos de verlo, donde recomiendan una especial mirada ante con las personas que están en esta situación. Inclusive el otro día leí una nota que sacó Daniel Arbeta, que es el ministro de la Corte, en ese mismo término. O sea, a ver, analicemos cada situación en particular, teniendo en cuenta particularmente los casos que son de riesgo, y si corresponde o no corresponde. No, había una persona que, si bien era de riesgo, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, no estaba en condiciones de acceder a ningún beneficio y no se lo di. No sé si me explico. Ah, bueno, está bien decirlo. Por eso, entonces pasa por analizar esta cuestión, por analizar caso por caso, pero no hay una directiva diciendo no,
todo el mundo afuera. Me parece que Claro. se generó algo, y obviamente la gente no está de acuerdo con esto, y está bien que ella, me parece perfecto. Después hay casos y casos, y después hay que leer bien la noticia, porque por ahí vos lees el título y dice, no puede pasar esto, Claro. y cuando terminas me dicen, no, ya. Lo que uno interpreta, lo que dice el título, no es lo que después está desarrollado en la nota, pero bueno, Claro, eso está, es otra cuestión. sí, por eso queríamos hablar con vos, más allá de nuestras opiniones personales que ya las dimos, las vamos a seguir dando. Hay una cuestión de la cual no se puede escapar, que es esto, es cómo es el proceso, cómo es el sistema, cómo hacen ustedes, Sí. los jueces, y como decís vos, y si hay alguien que se anima, lo hace, y pudiendo haber dicho que no, pero dice que sí, y después será responsable. Tengo una pregunta acá, Mauricio, que creo que tiene que ver con eso. Dice, estaría bueno que expliquen cuáles son las razones reales de por qué los jueces están atados a garantizar esos derechos, dice, porque no todo el mundo sabe que la Constitución le da esos derechos a los presos, dice, y los jueces se ven atados a responder a eso, pero nadie lo explica, dice, no. Sí, bueno, pero es lo que veníamos hablando, Claro. o sea, así como para condenar a una persona vos tenés una ley que dice que lo que hizo es un delito, más todo un proceso que lleva que haya una condena, y que esa condena establezca, también hay una ley de ejecución penal, y también que establece que el primer artículo dice que la idea de la institucionalización es para la resocialización de la persona. Entonces se trabaja para que esta persona, cuando salga, haya entendido que lo que hizo estaba bien, estaba mal, y qué sé yo, bueno, y así se trabaja, y hay todo un proceso, y aparte por hecho, por más que sea condenado, no deja de ser persona, que algunos derechos lo pierde porque así lo establece porque es parte de la sanción, estamos de acuerdo, pero sigue siendo persona, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y después se analiza, ven a hacer, y pasa, empecemos por ahí, y después va a ser más fácil resolver todo. Y si corresponde, corresponde, si no corresponde, no corresponde. O sea, yo leía, me llegó una solicitud esta de Change.org, qué sé yo, decía que los jueces apliquen la ley y no suelten a nadie. No, en realidad es que lo apliquen la ley, punto. Claro. Después lo otro, depende de la ley y depende de la situación, se resolverá. Claro, porque Entonces, si no sería aplicar la ley, elegir la ley que aplicar, digamos. claro, y si no aplica la ley como a mí me interesa. Claro, sí, Cuando sí. a mí no me interesa, así no cambiemos. Bueno, por eso digo, está bueno que se explique, porque primero que se ataca a un gobierno, insisto, simpaticemos, no simpaticemos, sea quien sea, te parezca un salvador el presidente o te parezca otro más del resto, lo que vos quieras, pero hay que aclarar esto, el presidente no libera presos, o sea, no libera presos, punto uno. Puede dar la orden, puede dar la directiva, después estará en cada juez si corresponde o no corresponde en los mecanismos legales. Exacto. Eso ya lo dejamos claro. Entonces, eso, y lo otro es que no hay una decisión de los jueces que quieren largar a todo el mundo. Habrá seguramente algunos más blandos, otros más duros, otros en el medio. Después cada juez tiene su ideología, su postura política, en el sentido de más de izquierda, menos de izquierda, más de derecha, menos de derecha, qué sé yo. O sea, cada cual después opina como todo el mundo y tiene su postura como todo el mundo en cuanto a esta cuestión vendría a ser, pero en definitiva, en el fondo, la ley que uno tiene que aplicar es la misma para todos, y yo creo que si uno está parado ahí, no debería haber problema. Puede molestar, que hay algunas decisiones que pueden no gustar, obviamente que sí, pero bueno, la idea, y por eso les agradezco que yo pueda hablar con ustedes y explicar cómo es el proceso de alguna manera para llegar a una decisión que puede molestar a la gente. O sea, no es que los jueces nos sentamos y hacemos lo que queremos, porque si nos ocurrió, porque hoy me levanté más bonito, se libera a todo el mundo, mañana me levanté enojado y a todo el mundo que queda preso, no es así. No, vos me decís que no, vos me decís que los jueces no toman las decisiones así. No. Vos me decís que si vos peleaste con tu señora y venís enojado, sí, todos presos. Sí, capaz que está un poquito menos contemplativo en algunas cuestiones, pero trato, yo por lo menos trato de respiro 10 veces, claro. y después empiezo a pensar. Claro. Y a ver, no se recomienda a nadie tomar decisiones enojados, menos de esto, o sea, a ver, claro. convengamos, o sea, yo no
Una vez hablando con unos colegas, un juez civil, me decía, yo tuve que quedar, no sé por qué motivo, tuve una causa penal, y dijo, mira, nunca más, dijo, porque de última lo que yo hago, digo, es, y resuelvo una cuestión civil, uno va a quedar con un poquito más de plata y el otro con un poquito menos, pero es eso, dice, pero de pensar que tengo que condenar a un tipo, preso, no preso y demás, y no es fácil de hacer. Claro. Te hago una última pregunta, Mauri, en relación, perdón, cuando estuviste en el programa el año pasado, a fin de año, hablábamos de esto, ¿no? Del problema, perdón, de que tenés que decidir sobre puntualmente la libertad o no de una persona y que, bueno, eso genera un montón de suspicacias, te puede generar problemas personales respecto a lo que vos decís, todavía no tenés una postura inclusive formada respecto a la pena, o te genera un problema en la opinión pública, porque si liberás a alguien, pasás a hacer, bueno, otra cosa. Pero respondiste algo muy importante en esa entrevista del año pasado, dijiste, yo por ahora duermo tranquilo. Te hago esa pregunta, ¿seguís durmiendo tranquilo? Sí. Y gracias a este aislamiento estoy durmiendo más tiempo. No, sí, duermo tranquilo. Bueno, Mauri, gracias otra vez por esta entrevista. Sabes que cuando quieras acá tenés un espacio para que charlemos, para que aclaremos cosas y también hablemos un poco de película y eso, así que... Dale, yo igualmente quería agradecerles que nos han llamado, no tanto para explicar lo mío, sino porque a mí me pareció bueno, como vos lo decís, más allá de las opiniones personales de cada uno, pero evitar la chicana barata, decir dejó libre a un violador o qué sé yo, donde analicemos por qué uno llega a esa situación. Después podemos estar de acuerdo o no, y son otras cuestiones, pero por lo menos que la gente pueda escuchar cómo uno llega a una decisión o cómo uno llega a una relación, que no es algo que porque se me ocurre y lo hago, sino que hay todo un proceso previo y que se discute. O sea, a ver, no es que yo decido, antes de tomar la decisión, yo tengo una audiencia donde va a estar un defensor, que obviamente va a estar a favor del imputado, va a estar el fiscal, donde va a opinar, que es generalmente el que está, es el de parte del Estado, donde la mayoría de las veces pide que siga preso o no, se lo puede hacer, y también están las víctimas. Claro. O sea, las víctimas también se las cite, también se las llama y también se las escucha. Entonces, después de escuchar a todo esto, recién ahí uno toma una decisión. Y yo tengo que analizar lo que todas las partes me dijeron y cuando resuelvo tengo que fundamentar por qué resuelvo y tengo que decir por qué, mirá, no, lo que vos me dijiste yo no es así, o yo pienso esto, pero tengo que fundamentar. No es así que yo un día me levanté y dije, y resuelvo sin preguntarle a nadie. Tengo toda una cuestión, lamentablemente, por esta cuestión de la situación, las audiencias no son públicas, y todavía no pudieron buscarle la vuelta para que de que se puedan transmitir vía streaming las audiencias, pero bueno, ya en algún momento lo vamos a poder hacer. Pero nada, es eso, agradecerles y cuando quieran a su disposición. Gracias, Mauri, muchísimas gracias. Dale. Un abrazo. Dale, un abrazo. Cayó el diluvio y no había un arca a donde ir.